Del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ya después que yo hago esto, pues ya yo me siento tranquilo. Siempre ante toda cosa que vaya a decir o hacer, ¿no? La invocación al Espíritu Santo para mí es necesaria, es obligatoria. Bueno, veo que no ha habido una presentación de nada de esto y es que es obvio, ¿no? Estoy más que conocido por todos vosotros. Y entonces, bueno, por ese mismo motivo, ¿no? Yo quería hacer una pregunta. Bueno, una pregunta que ya por lo menos en una persona tengo la respuesta, en el caso de Manuel. Bueno, me han pedido este tema, encarnación de la palabra en la vida y el ministerio del diácono, la homilía. Y ya de esto alguna vez he hablado aquí. Por eso mi pregunta es, ¿alguien de los aquí presentes, además de Manuel, ya me ha oído hablar sobre esto? ¿Sí o no? Sí, Dios mío. ¿Cuánto siento que volváis a oír lo mismo? Porque bueno, hay una cosa, aquí en esta segunda parte, como ya sabéis, ¿no? El tema es más bien testimonial, es decir, es un diácono hablando de su experiencia en estos temas que se tratan y por lo tanto aquí qué pasa, que el personaje es el mismo y la experiencia es la misma. Entonces yo siento muchísimo que ustedes vayan a volver a oír, ¿no? Diga, padre. Lo digo porque cuando se van a ordenar, uno de los problemas que a mí me comparten una gran mayoría dice, lo que más nos preocupa es cómo preparar y hacer las homilías. O sea que, aunque lo hayamos oído varias veces, pues es un tema que a todos a mí también cuando era seminarista, o sea que no es nada original. Bueno, pues entonces dicho esto, pues, pero no sé, hay veces muchas veces cuando voy a preparar una homilía, sobre todo cuando uno lleva ya mucho tiempo haciéndolo, ¿no? Uno se pregunta, esto que después que lo termino de preparar, esto no lo habré dicho ya alguna vez, y esto es un riesgo que uno corre. Bueno, hay una cosa muy cierta, como ya sabéis, los ciclos litúrgicos son 3. Y entonces cada 3 años, bueno, se repite. Bueno, pero sobre eso también os voy a comentar, ¿no? Y cuando uno habla mucho, pues corre el riesgo de repetirse, ¿no? Así que me perdonáis todos aquellos, ¿no? Y por eso entenderé, si alguien se retira, lo entenderé perfectamente, ¿no? Bueno, pues entonces, el tema es encarnación de la palabra en la vida y el ministerio del diácono, ¿no? Como es encarnación de la palabra, ya después de lo que nos ha comentado el padre Francisco Pérez, ¿no? Que yo digo que habiendo tenido al principio una instrucción, ¿no? Una formación como la que nos acaba de dar, todo esto que vais a escuchar es demasiado pobre. Así que no hay comparación, ¿no? La riqueza, yo siempre cada vez que él habla, ¿no? Tomo mucha nota, porque es que todo eso redunda en beneficio nuestro, ¿no? Entonces, bueno, pues yo quería comenzar leyendo lo que dice la instrucción general del misal romano sobre la homilía. Como ustedes saben, la instrucción general del misal, todas esas notas que hay al principio del misal, que dicen cómo se ha de celebrar la misa, lo que corresponde a cada uno de los que participan en la misa, desde el celebrante hasta el pueblo, en fin, todas las responsabilidades que hay. Cuando llega el momento de la homilía, lo que dice en el número 65 y siguientes es lo que dice aquí. La homilía es parte de la liturgia y es muy recomendada, pues es necesaria para alimentar la vida cristiana. Conviene que sea una explicación o de algún aspecto de las lecturas de la Sagrada Escritura o de otro texto del ordinario
o del propio de la misa del día, teniendo en cuenta sea el misterio que se celebra, sean las necesidades particulares de los oyentes. Y aquí voy a lo que yo quería decir. La homilía la hará de ordinario el mismo sacerdote celebrante, o éste se la encomendará a un sacerdote concelebrante, o alguna vez, según las circunstancias, también a un diácono. Alguna vez, según las circunstancias, también a un diácono, pero nunca a un laico. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que cuando se nos dice alguna vez, quiere decir que la homilía no es para el diácono un derecho que él tiene. Por lo tanto, si no es un derecho, no estamos en la situación de reclamar absolutamente nada. Es decir, que si no se nos dice que digamos la homilía, pues nosotros no tenemos por qué reclamar, porque no es un derecho que nosotros tengamos, ¿no? Tampoco dice aquí que sea una obligación del diácono. Por lo tanto, sigo con la misma línea, ¿no? Digo esto porque alguna vez he oído a algún compañero mío diácono que se queja de que nunca le dicen a él que diga la homilía, absolutamente. Entonces, claro, esto se enmarca un poco dentro de eso. Lógico, bueno, el sacerdote no está obligado a decirle al diácono que lo haga. Y bueno, y sigue diciendo eso, que incluso también podría hacerla el obispo o el presbítero que esté presente en la celebración sin que pueda concelebrar. Ustedes saben que también puede estar un obispo que no esté concelebrando, ¿no? Él puede hasta presidir, pero sin estar concelebrando. Y también lo mismo un presbítero, o sea que ellos tampoco están en la necesidad, ¿no?, de decir la homilía. Entonces, no es un derecho para nosotros, no tenemos que estar exigiéndolo, no tenemos que estar protestando por el hecho de que no nos pidan que hagamos la homilía nunca. Sin embargo, ¿no?, hay algo que tenemos que tener muy presente, ¿no? Puede suceder que lleguemos un día a la misa y entonces se nos pida, por alguna razón que sea, por una cuestión accidental, por alguna situación, se nos diga, oye, tú podrías hacer la homilía. Y nos pillen así. Por eso yo quiero recordar una cosa que siempre nos decía el padre Manuel González en sus clases de liturgia. Nos decía, la liturgia nunca debe sorprendernos. Es decir, nosotros no podemos llegar a la misa de cualquier manera. Nosotros tenemos que saber qué es lo que nos vamos a encontrar allí. Interiormente en casa, nosotros tenemos que prepararnos para aquello, aunque no nos hayan pedido absolutamente nada. Nosotros ya debemos llegar sabiendo qué lecturas son las del día, habiéndolas leído ya, es decir, yendo ya preparados, sabiendo lo que nos vamos a encontrar, no sorprendernos con lo que nos vamos a encontrar. Y bueno, precisamente yo lo que quería comentarles es por qué yo estoy hoy aquí. Si me han pedido esto, es precisamente por una experiencia que tengo en la homilía de muchos años. Yo fui ordenado en el año 2005, voy a cumplir 20 años de ordenado ahora a finales del mes de abril. Y entonces, cuando ya fui ordenado, pues una de las cosas que hizo mi párroco fue reunirse un día conmigo para decirme cómo ya como diácono, cuáles serían, ¿no?, las responsabilidades que yo iba a tener en la parroquia. Entonces me dijo, bueno, tú te vas a ocupar siempre de los bautismos. Todos los bautizos que lleguen aquí los harás tú te ocuparás de esto, tú te ocuparás de esto otro. Y me dice, y te vas a ocupar de hacer la homilía de la misa mayor todos los domingos y los días de fiesta. Entonces, claro, uno ya sabía un poquito esto que os acabo de leer. Yo me quedé un poco así, parece que él notó mi sorpresa y me dijo, es que ya yo llevo muchos años predicando y entonces conviene que se oigan otras voces. Entonces eso fue, ¿no? O sea, que a partir de ese día ya yo sabía que todos los domingos en la misa principal de mi parroquia la homilía sería mía y los días de fiesta, los días de solemnidad. Ya la Semana Santa
el año siguiente, yo fui ordenado en la Pascua del 2005, en la Semana Santa del 2006, todo el triduo, jueves, viernes, vigilia pascual, domingo de resurrección, también lo hice yo. Recuerdo que mi mujer después en casa decía, oye, ¿y los curas qué hicieron? Digo yo, ¿cómo vas a preguntar eso? Pues ellos presidieron, pues ellos consagraron, en fin, vamos, la homilía no es la única parte que tiene la misa, ¿no? Entonces, bueno, pues así fue, ¿no? Ya después no, ya después los años siguientes ya nos dividíamos, el párroco hacía Jueves Santo, el vicario parroquial hacía viernes, y yo hacía vigilia pascual y domingo de resurrección. Pero bueno, ¿qué pasó también? Que para la misa diaria yo no podía ir a mi parroquia por el horario, iba a una parroquia muy cercana. En aquella época el padre Javier Cuevas era el vicario de esa zona, por eso yo decía que el padre Javier Cuevas era mi vicario de los días entre semana y el resto era el vicario de la 3, ¿no? A la parroquia a la que yo pertenecía. Y entonces yo iba para la misa diaria a una parroquia cercana y conociendo, bueno, que yo era diácono y tal, me pidieron que también si podía hacer la homilía cada vez que estuviera en la misa. Llegó un momento que prácticamente yo hacía una homilía diaria. Y eso durante 5 años. Bien. Pero bueno, así les he dicho que ha sido durante 18 años, porque en el 2023 cambió el párroco de mi parroquia. Claro, cuando llegó el párroco me pregunta qué es lo que tú haces aquí, yo le cuento, y entonces ya este párroco, bueno, pues él entendió que no debía decir yo la misa, la homilía de la misa mayor, que tenía que ser él, ¿no? Y claro, yo eso, bueno, pues lo entendí perfectamente, entonces ahí cesó todo ese tiempo, ¿no? Que yo he estado durante 18 años predicando siempre, con lo cual la gente se acostumbra a oírte, la gente se acostumbra a verte, es inevitable, ¿no? Eso le pasa a los sacerdotes y nos pasa un poco a todos, que surjan los fans, ese grupo, ¿no? Al que tú gustas y qué sé yo, y en fin. Y bueno, ya les contaré de eso un poquito. Entonces, pues, todo eso pasó, ¿no? Pero llegó este párroco y entonces, bueno, siempre la homilía era suya y yo callado. Nunca le pregunté, bueno, y no puede contar conmigo, en fin, nunca exigí absolutamente nada porque recuerden lo que pone en misal, ¿no? Entonces él alguna vez sí me dijo el día de Cristo Rey, no recuerdo si un día de la Epifanía, días así, ¿no? Y ahora, bueno, últimamente en esta cuaresma me ha dicho todas las misas de los viernes de cuaresma, la homilía las dices tú. Bien, pues entonces así estamos. Y claro, yo entendía también una cosa, es el párroco nuevo, la gente lo tiene que conocer, es decir, y además es lo establecido también, o sea, nunca exigí absolutamente nada, nunca le pregunté por qué ya yo no, lo que sí la gente, sobre todo tus fans, oye, ¿y por qué ya tú no predicas? Y digo, bueno, porque yo predico cuando me lo piden. Ah, no, pero eso entonces nosotros vamos a hablar. Por favor. Entonces ahí volví a mi idea. El párroco necesita ser conocido, como ustedes que van a ver eso, se le va a caer mal, en fin, yo tratando siempre, porque el diácono nunca puede ser el problema. El diácono tiene que ser siempre la solución del problema, cuando los haya, y eso no era un problema. Bueno, pues entonces, bueno, esa es mi historia y esto es mi situación actual. Pero ahora bien, yo hago otra pregunta, ¿no? Desde el 2023 para acá, que yo no predico ya de la forma habitual todos los domingos, ¿he dejado de predicar? Pues no, porque en las reuniones de formación que yo tengo los martes allí para adultos, eso yo lo tengo que preparar también, esas clases que yo doy sobre catequesis y sobre catecismo y tal, ahí yo estoy predicando. En el tanatorio yo estoy predicando. Cuando yo bautizo yo estoy predicando. Bueno, y lamentablemente como hay bodas en mi parroquia, si las tuviera que celebrar también predicaría. Quiere decir que eso no deja a uno en realidad, ¿no?, de predicar, no solamente con la palabra, sino también con la vida en ningún momento. Bueno,
Entonces, bueno, me mandan en el 2005 a que sea yo el que me encargue de la homilía. Bueno, y aquí llegamos a lo que decía el padre Javier Cuevas. Bueno, ¿y qué hago? ¿Qué hago? ¿De qué manera lo hago? ¿No? Entonces, bueno, pues aquí ya desde el principio empiezan mis invocaciones al Espíritu Santo, mi preocupación de decir lo correcto, de no decir una herejía, de no decir tonterías, de no perder el tiempo, en fin, de muchas cosas, y uno empieza a preocuparse, bueno, ¿y qué es lo que debo decir, no? Entonces, claro, uno lo que hace en ese momento es buscar dónde yo puedo encontrar fuentes de inspiración que me ayuden a predicar, a preparar la homilía. Cuando yo empiezo a preparar la homilía, pues el mismo domingo por la tarde ya empiezo con la homilía del domingo, aquel del domingo que viene, ¿no? Entonces ya desde entonces empieza mi invocación al Espíritu Santo. Ay, Espíritu Santo, que yo diga lo que tú quieres lo que tú quieres decir. Tú conoces a tus hijos, tú sabes lo que yo tengo delante. Yo no quiero decir nada que a ellos les pueda ofender o que les pueda perjudicar. Tú que conoces los corazones, inspírame lo que debo decir. Y entonces, claro, uno empieza a buscar aquello que el Espíritu Santo ha inspirado a otros, ¿no? Y así fue como yo, a través de una página web que se llama merkabah.org, descubrí que había una pila de homilías dichas. Aquí, por ejemplo, tengo una, bueno, porque todo esto después lo imprimía y me pasaba la semana entera leyéndolo. Este es del domingo tercero del tiempo ordinario del ciclo A. Aquí hay una cantidad de homilías, de una cantidad de sacerdotes. Aquí hay una cantidad de cosas que son en realidad maravillosas. ¿Y qué pasa? Que también me encontraba cosas que no me decían absolutamente nada, cosas que fueron dichas en un momento preciso, en una época, bueno, y en distintos años. Es que, bueno, es una riqueza tremenda todo lo que hay aquí. Y claro, ¿qué pasaba también? Que uno encontraba determinados predicadores, ¿no? Que en realidad te decían, te tocaban el corazón. Aquí tengo, bueno, ustedes ven que todo yo lo rayo, todo lo marco, ¿no? Todo lo que me cae en las manos, pues me pasa eso, aquello que me toca. Y entonces así lo iba haciendo, ¿no? Aquí este es de Alessandro Pronsato, y así poco a poco, ¿no? Buscando. También otra cosa que yo quería que lo doctrinal que pudiese haber en mis homilías, que fueran lo correcto. ¿Dónde encontrar todo eso? En el magisterio de la Iglesia. ¿A dónde iba yo? A las homilías de los papas. Y entonces ahí me encontraba con Juan Pablo II, me metí en la página web del Vaticano, homilías para este domingo, dichas por Juan Pablo II, maravilla. Pero ¿qué me pasa? Que cuando me encuentro con Benedicto XVI, ahí ya paró la cosa, y todo mi interés siempre ha sido, bueno, Benedicto XVI, primero que todo, la lectura de la palabra de Dios, ¿no? La lección divina que yo hago, la reflexión que yo hago, las luces que me aporta el Espíritu Santo, y así. La palabra de Dios del domingo que viene, pues ya desde el domingo anterior, quiere decir que toda la semana, esa palabra de Dios, esas lecturas, ¿no?, estaban presentes durante toda mi semana, durante todo lo que yo hiciera, en cualquier momento. Y entonces así también uno se encuentra que hay predicadores, como el predicador de entonces de la Casa Pontificia, el padre Raniero Cantalamessa, que también cuando lo descubres, pues qué maravilla. Este libro, bueno, está todo rayado, todo lleno de cosas amarillas, en fin. Y entonces así me hice de estos libros que él ha hecho, echar las redes, reflexiones sobre los evangelios, en los 3 ciclos, ¿no? Este es el ciclo B, y lo traje precisamente porque un día que me encuentro con el padre Raniero Cantalamessa, al cual asistí como diácono en una asamblea de la Renovación Carismática a la que él vino, yo fui por escucharle y le llevé el libro, quería que me lo firmara.
Y una de las cosas que le dije fue, mi padre, yo a usted quiero pedirle perdón por lo siguiente. Yo me siento a veces como un parásito porque me aprovecho de todo aquello que usted ha dicho y entonces todo esto lo pongo en mi interés, ¿no? Y entonces yo quiero pedirle perdón por eso. Y él me dijo, mira Orlando, el único que tiene derechos de autor es el Espíritu Santo. Yo también hago lo mismo que tú. Yo también hablo de los padres de la iglesia y los cito y todo eso. Pero bueno, ¿qué me pasa a mí? Que yo no puedo estar diciendo, según dice Benedicto XVI, según dice Raniero Cantalomesta, no, porque si no, entonces toda la homilía sería yo sencillamente, en fin, todo aquello, ¿no?, que voy incorporando a mi reflexión, bueno, pues entonces es así. Pero bueno, con esto que les quiero decir, es imposible, ¿no?, que todo esto que me he leído aquí a lo largo de la semana yo lo pueda recordar. Sencillamente aquello que me ha tocado el corazón es lo que permanece. Bueno, claro, le pongo aquí también un marcador, ¿no? Porque si hay algo, esto mira es una homilía del Papa Juan Pablo II. Entonces, si hay algo, ¿no? Pues entonces, si debo comentar algo que ha dicho cualquiera de estos autores, ¿no? Entonces, o el catecismo o lo que sea, entonces sí leo ese parrafito o esas líneas, pero generalmente no digo según dice, porque si no sería imposible. ¿Qué quiero decir con esto? Que, vamos, no se trata, ¿no?, por lo menos así ha sido en mi caso, no se trata de hacer un corta y pega, no es eso, ¿no?, sino sencillamente que todo aquello que yo he ido reflexionando, que he ido meditando, que he ido leyendo a lo largo de la semana, todo aquello que me ha tocado el corazón, decía el padre Francisco Pérez hace un momento, ¿no?, que ahora todo es la cuestión sentimental y las emotividades, ¿no? Él dice, bueno, eso bueno, hay que tenerlo en cuenta también, pero no puede ser todo. Pues todo aquello, ¿no? Pues en realidad, en fin, es lo que en realidad te ha dicho a ti, y aquello que te ha dicho y aquello que en realidad ha constituido para ti una enseñanza o un motivo de reflexión así profunda, bueno, eso es lo que compartes en la homilía, ¿no? Entonces, bueno, llega el domingo por la mañana, ya tempranito, yo tengo entonces que ordenar todas esas ideas. Como las he rayado todas, y como, bueno, vamos a ver, y no solamente he consultado eso, he consultado esta hoja litúrgica que había antes, creo que ahora solamente está por internet. Entonces aquí están el Ángelus de Benedicto XVI, 27 de enero de 2008, y entonces está también, a ver, ¿qué más? Un comentario exegético de una formación, así de esta de los sábados que tuvimos un día, el sacerdote que nos dio esta hojita. Esto me parece que fue una conferencia o algo que el padre Manuel González, estas son todas las notas que tomé y todos los rayajos en amarillo, en naranja, todo aquello, ¿no?, que en realidad me tocó el corazón. Esta otra hojita litúrgica, el alfa y omega, venid en pos de mí, y entonces esto de quién es. Esto yo creo que cuando aquello escribía Daniel Escobar. Bien, entonces ya llega el momento de que yo tengo que ordenar mis pensamientos y preparar la homilía. Entonces, ¿qué hago? Yo me hago una chuleta. Y esa chuleta la lleno de colorines, ¿no? Como todo lo que trato de resumir. Y entonces aquí, bueno, pues ya esto ya no lo miro más. Otra vez, Espíritu Santo, ven en mi ayuda. Tú sabes bien, tú conoces a tus hijos, tú sabes bien lo que ellos necesitan, que yo no diga nada que les pueda perjudicar. En fin, continuamente y con mucho temor, ¿no? Santo temor, no miedo paralizante, sino santo temor de que en realidad esto sea constructivo, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo comienzo a escribir, de acuerdo a todo aquello que yo he estado leyendo durante toda la semana. Puede ser que a veces, yo recuerdo que el padre Manuel González tenía la homilía antes que yo por la radio, y yo tomaba nota de todo aquello,
Y muchas veces, ¿no? Incorporaba cosas de última hora también que había oído en esa vez. Entonces yo lo tengo que decir, caramba. Y entonces ahí iba, ¿no? Y bueno, y así, entonces todo eso también lo tengo guardado. Bueno, pues entonces ya yo comenzaba a escribir. Y entonces aquí, en esta parte, yo hacía una introducción hasta aquí. Aquí entonces ya comenzaba esa parte exegética, ¿no? Que después yo marcaba en naranja. Después entonces aquí, esta parte verde venía siendo como una aplicación a la vida, ¿no? De lo que habíamos un poco escuchado de las lecturas de la misa, ¿no? Y aquí entonces ya esta parte final venía siendo como más, no sé, ya, ¿cómo diría yo? Como más exhortativa, ¿no? A vivir todo eso, y por eso ya marcaba de azul y a veces, ¿no? Este poquito de rosa. Bien, esto por supuesto que yo no lo leía, nunca he querido. Yo siempre digo una cosa, las homilías más bellas para mí han sido siempre las de Benedicto XVI, las de un obispo de allá de Cuba, que ya falleció, que eran homilías preciosas. Ellos siempre leyeron sus homilías. Quiere decir que el hecho de que uno lea la homilía tampoco es un problema, ¿no? Quiere decir que si ustedes se sienten más cómodos el día de mañana leyendo lo que ustedes han preparado, santo y bueno, lo importante es el contenido, porque aunque Benedicto XVI con aquella vocecita estuviese leyendo aquello, lo que estaba soltando era maravilla, ¿eh? Entonces, bueno, quiero decirles que ahí empezaba yo, bueno, a escribirlo todo. Bueno, pues esto yo no lo leía. Sencillamente si había alguna nota que leer tomada del catecismo o del derecho canónico o del mismo ritual, del mismo misal, pues recuerdo que el padre Manuel González, y esto lo dice un poco aquí, o sea, no siempre la homilía tiene que ser sobre las escrituras, sobre las lecturas de la misa. Yo siempre lo he hecho así, siempre para mí eso es fundamental y no hay nada que supere eso. Pero el padre Manuel González nos decía, un día la homilía puede ser sobre el prefacio de esa misa, que tiene tanta riqueza, que podríamos hablar sobre él y desarrollarlo. Claro, para eso tienes que habértelo leído antes y tienes que conocerlo también, ¿no? Quiere decir que hay otros elementos, como señala aquí la instrucción general del misal, con los que uno puede desarrollar la homilía, pero yo siempre lo hice en función de las lecturas, ¿no? Otra cosa también, porque yo hablo de esto, pero están las clases de San Dámaso. ¿Cuántas veces no mencioné yo de las clases de escatología o de mariología que he recibido? ¿Cuántas veces no fui yo a los apuntes de sinópticos, de evangelios sinópticos, de la antropología teológica, muchas veces de las clases de Dios Uno y Trino, de Monseñor Sanz, muchas veces a todos aquellos apuntes también acudí. O sea que la riqueza, ¿no?, que nosotros tenemos en nuestras manos, yo diría que es infinita, ¿no? Porque es siempre el Espíritu Santo que nos habla a través de todo eso. Por eso cuando el Padre Cantalamessa me dijo aquello, ya yo desplegué velas. Yo me sentí, yo dije, esto es lo que yo tenía que oír, ¿no? Porque no me sentí precisamente eso, que estaba robando absolutamente nada, sino si yo le estaba pidiendo al Espíritu Santo que me inspirase lo que yo debía decir, Él ha inspirado, ¿no?, todo aquello, por lo tanto no estaba yo cometiendo ningún delito, ¿no? Entonces, bueno, pues ya les digo, yo lo que he tratado siempre es de decir, eso sí, no leía esto, pero yo tenía que tener, yo no sé por qué, tenía que tener delante la chuleta, aunque yo no la mirase o alguna vez así, bueno, pues siempre ahí la chuleta, ¿no? Y entonces, bueno, pues llega el momento de leer el Evangelio en la misa. Entonces tú haces así, te inclinas, Padre, dame tu bendición, y ahí recibes la bendición. Yo os advierto que para mí ese fue el momento de mayor soledad. Siempre el momento, me sentí más solo que nunca, en ese momento en que tú pides la bendición y te vas a hacer la homilía, porque ya todo el apoyo que tienes es precisamente la asistencia del Espíritu Santo, ¿no? Pero ya después de eso, después que yo hago así, comienzo a leer el Evangelio, ya,
ya me siento libre, y entonces ahí empiezo y termino la homilía. Hago una cosa muy fea. Cuando yo empiezo, tengo esto aquí. Queridos hermanos, hago así, miro el reloj, y entonces ya. Y entonces ahí empiezo la homilía. Termino la homilía, hay veces que vuelvo a mirar el reloj para ver por dónde voy. Porque ¿qué pasa? Que nunca mi párroco me dijo, di esto, o no debiste haber dicho esto. Nunca sobre el contenido él me dijo nada, pero sí sobre el tiempo. Y ese era mi gran problema, porque te embalas, y a veces no te das cuenta, y entonces siempre me dijo el tiempo. Todas las broncas que yo tuve, todas las advertencias, las amonestaciones que tuve con respecto a mi homilía, siempre fueron por el tiempo. Hoy te has pasado un poco. Oye, date cuenta que la gente se cansa. Yo no veía que la gente se cansaba, ¿no? Siempre hay alguno, que tú lo ves, que tú dices, caramba. Pero yo sí notaba una cosa, y eso me lo dijo una vez un profesor que vino de Estados Unidos, que estaba allí, y me dijo, ¿te has fijado cómo la gente pone la atención en ti? Yo no me había fijado en eso hasta el momento, pero sí lo he notado, ¿no? Que la gente me ponía atención. Y había veces al final que la gente me lo decía, oye, pues, ¿por qué no seguiste hablando? Me decían muchas veces, ¿no? Pero bueno, ya eso lo dejo ahí. Yo tenía que obedecerla. Siempre recuerden que la función del diácono es obedecer. Para eso estamos, y es lo que por lo menos yo he tratado siempre de incorporar a mi vida. Bueno, pues entonces hago así, termino la homilía, entonces voy caminando a la sede porque vamos a rezar el credo. Pero ahí en ese caminito ya yo voy diciendo, ay Espíritu Santo, perdóname aquello que se haya salido de lo que tú querías. Tú arregla lo que yo haya podido hacer mal. Tú que conoces los corazones, haz que esta palabra haya servido para bien de tus hijos, en fin, todo eso. Bueno, y ahí comienzo el credo y sigue la misa, ¿no? Ya luego por la tarde, domingo, luego por la tarde ya toca otra vez preparar la siguiente. Quiero decir que me paso la vida. Si el tema de hoy es encarnación de la palabra de Dios en tu vida, en esta cuestión de la preparación de la homilía, esta palabra, si estoy haciendo esto, esta palabra, vamos, de cajón, pues se encarna propiamente en tu vida, porque te pasas la semana entera, vamos preparando, ¿no? Todo esto, y te pasas la semana entera reflexionando sobre ella. Por lo tanto, en todos los momentos, en muchos momentos a lo largo de la semana, tú has tenido que aplicar, ¿no? Esto que has estado reflexionando. Bueno, pues entonces, a ver. ¿Cuánto dura la homilía? ¿Cuánto dura? Bueno, a mí por lo menos me decían que no me pasara de 7 minutos. Había veces cuando a mí se me iba la mano y entonces eran 10 minutos. Uy, ese día ya yo sabía, ya cuando iba para la sacristía ya yo sabía lo que me esperaba. Entonces yo bajaba la cabeza y escuchaba, no, ay, disculpe padre, ay, no me di cuenta. Sí, pues es que no puedes seguir, mira que te lo he dicho veces. Y entonces, había veces que no, había veces que no. Pero bueno, entonces ahora, ¿qué pasa? Hay que tener en cuenta, ¿no? Y todo esto que yo les he contado es precisamente porque desde el principio siempre asumí, ¿no?, que esto constituye una gran responsabilidad. Yo siempre pienso, las almas de los que tienes ahí delante son cristal, y hay que tocarlas con delicadeza. ¿Qué quiere decir esto? Que tú, si tienes que decir algo, que hay que decirlo, es decir, que no se trata de ser políticamente correctos, no se trata de caerle bien a todo el mundo. Si un mandamiento de la ley de Dios dice esto es lo que hay que decir. Si la iglesia, la posición de la iglesia con respecto a aquello es esta, es esto lo que tú tienes que decir. Si en un momento, en una situación determinada, la iglesia se pronuncia sobre ese aspecto, guste o no guste, esto es lo que hay que decir, pero nunca con acritud, nunca regañando, sino siempre advirtiendo, siempre amonestando, siempre enseñando, siempre amando. Bien, yo entonces, uy, Dios mío,
Me pasa lo mismo siempre, ¿no? No, yo creo que les comenté una vez que allí en el cementerio, ¿no? También me pasaba un poco lo mismo. Y entonces una vez hasta el administrador del cementerio vino y me dijo, oiga, por favor, usted no puede. Y yo le dije, ay, pero dése cuenta que yo estoy tratando con personas, no con tuercas ni con tornillos. Y esto es una cadena de producción, estos son personas que sufren, es decir, que yo tengo que darles consuelo. Y todo eso. Sí, sí, pero usted no puede perjudicar al resto. Me di cuenta y él tenía razón y después ahí me enmendé. De que claro, si yo estaba con esas demoras, pues entonces allí estaban los sepultureros esperando que después tenían que irse a otro sitio a lo mismo, ¿no? Y que yo estaba, claro, uno tiene que ser muy consciente, ¿no? Bueno, pues los consejos que yo doy con respecto a esto, primero que todo ya se los he comentado, qué cosa decir, si tú has estado preparando todo aquello que te ha tocado el corazón, lo que ha pasado, lo que te ha pasado por el corazón, lo que en realidad todo esto te ha dicho a ti, bueno, pues es lo que tú estás llamado a compartir con los demás. No buscar lo políticamente correcto, es decir, aquello que pueda no gustar y que qué sé yo, no. Sencillamente decir lo que hay que decir y con toda la firmeza, ¿no? No decir tampoco, esto lo tengo del padre Manuel González, no decir nunca lo que el Evangelio no ha dicho. El día que el padre nos dijo esto, nos puso un ejemplo. Él nos dijo, a ver, dice el Evangelio que la Virgen María fue a ayudar a su prima Isabel. El Evangelio no dice eso. Ella la fue a visitar, ¿no? Sobre esa visita nos he oído reflexiones preciosas, ¿no? Porque es muy curioso que la Virgen se va, o por lo menos no figura cuando Juan Bautista nace, que yo creo que es el momento de más ayuda necesaria, ¿no? La Virgen parece que no está allí en ese momento. Y he oído cosas preciosas, ¿no? Bueno, pues no decir lo que el Evangelio no ha dicho. Y claro, yo aquello me lo tomé al pie de la letra. Nunca digo que la Virgen María fue a ayudar a su prima, fue a visitarla. Hay veces, por otras cosas que he leído, con esa visita la Virgen confirma la señal que el ángel le dio. He aquí una señal. Tu parienta Isabel, ya está de 6 meses, la que llamaban. Ojo con las señales. Yo nunca hablo del buen ladrón. No me dice el Evangelio que aquel hombre se llamaba Dimas, ni que era un ladrón, era un malhechor. Y así yo hablo. Jamás yo digo el monte Tabor. El Evangelio no dice que aquello fuera el monte Tabor. Yo hablo de la montaña de la transfiguración. Esto del monte Tabor, eso yo creo que viene como 300 u 800 años después, uno de los padres de la iglesia que lo opina así. Entonces, bueno, ahora bien, Benedicto XVI en alguna homilía dice que la Virgen fue a ayudar a su prima. Claro, porque era, no sé, se cae de la mata, ¿no? Que probablemente fuera eso, ¿no? Además está también la tradición de la iglesia, pero yo en eso soy muy drástico, ¿no? Y así, o sea, no decir nunca lo que el Evangelio no ha dicho. Yo oigo a Monseñor Munilla hablando del monte Tabor y son homilías también preciosas en las cuales también me apoyo. No tratar de ser simpático, es decir, hay veces el chistecito, aquella cosa para caer bien, para despertar al auditorio si es que está un poco adormilado, en fin, para ser simpático o para ser modernos, emplear este lenguaje o esta cosa. Sí, claro, si algún día tienes que hablar de las redes sociales, pues hablas de las redes sociales, en fin, la gente lo entiende. No tratarlos tampoco como ignorantes, no tratar a los fieles como ignorantes, como niños, tampoco, hay que tratarlos como adultos, ¿no? Claro, hablar en un lenguaje que ellos sean capaces de entender, ponerte a su nivel. Es decir, que hay que estar, ¿no? Hay que estar donde hay que estar. Otra cosa. Entonces, ¿qué hago yo con esto? He terminado todo esto y entonces vengo a mi casa
y todo esto lo archivo. Aquí le puse la fecha. Esta homilía la dije yo el tercer domingo del tiempo ordinario, la dije el 26 de enero del año 14. Había otras homilías dichas anteriormente y hay otras homilías dichas después. Bueno, cada 3 años esto se repite. Esto hago así y lo archivo. Dentro de 3 años vuelvo otra vez a consultar todo esto. Pero ¿qué me pasa? Que dentro de 3 años yo cojo esto. Porque siempre me decían, ¿no? Y alguna vez, ¿no? Me sorprendió de cierta persona oír esto. Dice, mira, ya la tienes preparada, el trabajo ahora es menos, y entonces sencillamente, y la gente no se acuerda de esto. Entonces, en una sola ocasión, yo volví a utilizar la chuleta del año anterior, o de no me acuerdo si de 6 años atrás, ¿no? Y yo me sentí muy mal, me sentí muy raro porque me parecía que esto no lo había preparado yo. Esto me parecía que había sido preparado por otra persona. Un día hablando, habíamos terminado una celebración, Monseñor Jesús Vidal fue el que... Y entonces yo le alcancé las notas que él tenía para su homilía. Y entonces él me dijo así, ¿no? Vino, bueno, esto yo lo guardo, qué sé yo, pero en realidad si tengo que volver a hablar sobre esto no utilizo. Y yo digo, ay padre, a mí me pasa exactamente lo mismo. Me parece que traiciono a los fieles si yo cojo la misma chuleta. Le digo, una vez solamente lo hice y me sentí muy mal y me sentí hasta nervioso, ¿no? Porque no me parecía que aquello había sido mío. Cada 3 años, si tengo que volver a hablar de lo mismo, yo vuelvo a hacerlo todo como si nunca en la vida hubiese. Y es verdad que en 3 años las cosas han cambiado. Tu situación personal ha cambiado, en fin, muchas cosas pueden haber cambiado a nivel social, y el comentario que tú tengas que hacer o la enseñanza que tengas que dar tiene que ser otra. Por eso yo nunca recomiendo que si tenéis chuletas anteriores, que las utilicéis nunca. ¿Qué pasa? Que, claro, en mi caso es muy simple, ¿no? Porque después que termina la misa allá afuera hablando con la gente, oye, pero qué bien has hablado, oye, qué bonito eso que has dicho. Entonces eso a mí me entra por aquí y me sale por aquí, porque como yo sé de dónde ha salido todo esto, ¿no? Claro, punto y aparte, también está tu reflexión personal que la vuelcas aquí. No es solamente, esto no es un copia y pega, nunca hagáis eso. Nunca hagáis eso porque eso no es lo propio. Lo que yo escribo aquí es lo que ha quedado en mi interior después de todo esto. Es decir, que todo esto ha salido de mi cerebro, no de esta manera. Pues, claro, el halago que me hacen de la homilía, bueno, con una señora que tengo más y con la que he contado un poco todo esto, y además ella me proporciona también textos de Canta a la Mesa y libros de Canta a la Mesa. Y entonces un día que dijo ella, oye, es que bien todo eso que has dicho, dígole yo, hoy has oído enteramente al padre Raniero Canta a la Mesa, no me has oído. Y entonces, bueno, pues por eso me entra por un oído y me sale por el otro. Pero ¿qué pasa? De que hay veces que cuando no me han dicho nada, uno que es un miserable, uno, oye, ¿has entendido bien lo que he dicho en la homilía? Yo para ver qué me dicen, ¿no? Ah, sí, muy bien, qué sé yo. Y esto me recuerda uno de los pájaros perdidos que tiene Rabindranath Tagore. Él dice, la alabanza me avergüenza porque la mendigo en secreto. Muchas veces nosotros estamos buscando la alabanza y el aplauso de los demás sin darnos cuenta, bueno, y a veces dándonos cuenta. Es decir, ¿qué hacer con el halago? Bueno, pues sencillamente tenemos que gestionarlo bien, saber que tenemos que sentirnos como el burro que llevaba la custodia. Él creía que la gente se arrodillaba por él, por ser el burro, y no era así. Bien, siempre será la homilía lo que el Espíritu Santo diga a través de vosotros, si vosotros le dejáis actuar. No se trata de tener una elocuencia, una facilidad de palabra. Sí, eso puede suceder. Pero ustedes recuerden siempre la experiencia del santo cura de Ars.
El santo cura de Ars fue una persona que, debido a la Revolución Francesa, al estrato social del cual él venía, no era un hombre muy humilde, no tenía una formación académica, por eso, bueno, dudaban a la hora de ordenarlo, si convenía ordenarlo. Por eso, una vez ordenado, lo mandaron a un sitio recóndito, a una aldea perdida no sé dónde, que era Ars, y lo mandaron allí porque por lo menos entendieron, yo creo que allí sería donde menos daño él haría. Este cura tenía un gran problema con la preparación de la homilía. La preparación de la homilía era para él un calvario que él no sabía a veces cómo realizar. Se pasaba la noche preparando aquello allí con sus lápices y sus cosas, y aquello no salía. ¿Y qué sucede? Bueno, sucedió una vez que el santo cura de Ars llegó el momento y no sabía qué decir. Bueno, padre, lo entiendo. Siento, pero hay pocos diáconos, pero también hay pocos curas. Entonces tengo que ir a la una a suplir a un cura. Muy bien, padre, pero lo entiendo también. Hay que llegar tarde porque si llegan los fines tarde no pasa nada, pero si el cura llega tarde. Bueno, Muchas gracias. Pues un día, bueno, pues no se acordaba lo que tenía que decir y él se echó a llorar. Allí delante, porque no, se quedó sin palabras. Sin embargo, este no era su carisma, su carisma no era la predicación. Había en aquel entonces un gran predicador dominico, creo que era así, el padre Lacordaire, que era famoso por sus homilías y tal, ¿no? Y entonces un día, bueno, hay que oír al padre Manuel González hablando del santo cura de Ars, ¿no? Porque yo creo que una vez nos dijo que llegaron a poner una línea ferroviaria hasta Ars para que la gente pudiera ir a confesarse con ese hombre, porque su carisma era el de la reconciliación, y entonces la gente iba a buscarlo. Él en el confesionario era excepcional, ese era su carisma principal, ¿no? Bueno, pues entonces Lacordaire fue a oírlo en una de sus homilías. Entonces figúrese, la homilía del cura de Ars aquel día salió como salió, ¿no? Y cuando terminó, le preguntaron a Lacordaire, bueno, ¿y qué le ha parecido, cómo ha predicado este hombre, Juan María Vianney? Y dice, miren, cuando yo termino una homilía, pues la gente dice que bien ha hablado, pero cuando este hombre termina de hablar, la gente dice, qué bueno es Dios. Así que con eso ya os digo todo. A ver, ¿se me queda algo más? Yo creo que ya no se me queda absolutamente nada más que decir. Ya están sonando casi las campanas, en fin. Yo, bueno, estos minutitos que quedan hasta las 12, los dejo también pues si me tienen que hacer alguna pregunta. Después de este aluvión que habéis recibido, no sé qué podáis decir o qué queráis preguntar.